entonces la idea es ahora medir como propiedades globales, propiedades de toda la variedad o de todo el objeto geométrico. Y entonces aquí hacen esta observación que yo también es la que siempre les hago, ¿no? O sea, la geometría algebraica local es como la geometría algebraica afín, todo lo que se puede medir así en términos de afines, y esto es equivalente a la álgebra conmutativa, digamos, que básicamente todo lo que estás diciendo lo estás diciendo de anillos, porque lo estás diciendo de cartas afines, o alrededor de puntos, pero siempre alrededor de un punto puedes tomar una carta afín, y entonces básicamente todo lo puedes reducir a propiedades de los anillos, y entonces se vuelve un problema de álgebra conmutativa. Sin embargo, las propiedades globales, como que uno trata de decir ya una cosa más general de toda la variedad, ya como pegada, ¿no? Y entonces aquí este tipo de propiedades a veces son consideradas como propiedades más geométricas, ¿no? Las propiedades globales, cosas que no se ven de cerquita. Y entonces eso es lo que vamos a empezar, ¿no? Todo lo que vimos antes eran locales, ahora globales. Aunque, por cierto, no podemos separar las propiedades locales de las propiedades globales, ¿no? Sigue habiendo una relación muy estrecha entre estas dos, como pasa en geometría usualmente, ¿no? En cualquier tipo de geometría eso pasa. Las propiedades globales, pues muchas veces nos dicen cosas de locales, o muchas veces para medirlo, que tiene que ver de una manera local, aunque me estén diciendo algo global, ¿no? La cosa aquí es entender cómo esas propiedades pasan a través de los pegados, en este caso de esquemas, o cómo pasan a través de las cartas, y cómo todas esas propiedades, todas en las cartas, todas juntas, me dicen una propiedad geométrica de la variedad. Ay, se desconectó. Díganme si no ven que cambia, a ver, ahorita cambié o avancé. Ya se ve. Sí, ya se ve. No sé si me desconectó esto, a ver si no tengo problemas. Entonces vamos a empezar con estas propiedades de morfismos, y entonces vamos a empezar a estudiar morfismos separados, ¿no? Entonces aquí hay que hacer la aclaración que en Francia, que es de donde viene toda esta teoría, digamos Grothendieck, aunque no era francés propiamente, pero sí nació y creció en Francia. ¿Sabían que Grothendieck no tenía nacionalidad? Nunca se nacionalizó francés. O sea, Grothendieck huyó de Alemania por la Segunda Guerra Mundial y llegó a Francia. Y nunca se nacionalizó francés, aunque, bueno, básicamente por vivir tanto tiempo ahí adquirió los derechos, básicamente, los franceses, y trabajó para el gobierno francés, trabajó en la academia, digamos, pero no era francés, ¿no? Nunca se nacionalizó francés. Entonces, de hecho, Grothendieck no tenía nacionalidad, porque renunció, me parece, a su nacionalidad alemana, lo que tenía. Entonces, de repente, era de esos que... Deben saber que durante la Segunda Guerra Mundial había muchos así, ¿no? Pero bueno, él no era francés. Bueno, creció en Francia, y bueno, él hablaba francés, y en Francia a esta propiedad de ser Hausdorff le llaman separado, a diferencia de lo que sucede en México, ya les había comentado, ¿no? Ahí los espacios topológicos separados no son los espacios topológicos separados que se consideran en México, ¿no? Los espacios topológicos separados en Francia son los espacios topológicos Hausdorff, ¿no? Los que cumplen la acción de separación T2. En México, un espacio topológico separado es uno que tiene un espacio topológico con una base numerable, ¿no? Una base de abiertos numerable. Entonces, es distinto, se los digo porque esto de repente se presta confusión, y esta noción de separabilidad en esquemas lo que trata de hacer es generalizar o dar una noción equivalente de ser Hausdorff, pero en esquemas. Entonces, ustedes ven que los esquemas, ¿verdad? Digamos irreducibles, cualquier abierto es denso. Eso quiere decir que cualesquiera dos abiertos se intersectan. Y eso, por lo tanto, implica que la topología no es Hausdorff, ¿no? En los abiertos irreducibles, los esquemas. Y entonces, eso genera un problema para muchas cuestiones de geometría. El hecho de que no tengamos una topología Hausdorff es complicado. Sin embargo, existe una noción equivalente a ser Hausdorff, equivalente en espacios topológicos, pero que en esquemas sí hay una diferencia. Y esa es la noción de separadez, o de ser separado de un esquema que se considera que es en cierto sentido lo equivalente a ser Hausdorff. Digamos que para muchos efectos algebraicos, sobre todo de naturaleza algebraica, porque cuando yo estudié gavillas y ese tipo de cosas, el efecto de ser separado de un esquema es equivalente al efecto de ser Hausdorff en una variedad topológica, ¿no? Entonces vamos a ver eso, con esa precaución. Recordemos que un espacio topológico es Hausdorff, y entonces yo sé que todo el mundo se acuerda de lo que es un espacio topológico que sea Hausdorff, pero posiblemente no todos tengan fresco esta caracterización de ser un espacio topológico Hausdorff en términos de la diagonal, ¿no? De la diagonal de este morfismo. Entonces lo vamos a recordar.
Entonces vamos a considerar la diagonal del morfismo, que es el morfismo. Estoy en espacios topológicos cualquiera, no estoy en esquemas. Entonces es del espacio X al producto cruz de X con X, de tal manera que X lo manda a X con X, ¿no? Esta es la diagonal, es el morfismo diagonal, es lo que se llama, o la aplicación diagonal, ¿no? De espacio topológico, ustedes saben que esta es una aplicación continua y cumple todas las propiedades bonitas. La caracterización es que, bueno, evidentemente el producto, o sea, yo estoy en la categoría de espacios topológicos y entonces el producto tiene la topología de producto. O sea, el espacio topológico la topología de producto, que en este caso, como son solamente dos espacios topológicos, pues la topología de la caja, la topología que nos estamos imaginando siempre, ¿no? No pasa nada. Entonces la proposición me dice que X es un espacio topológico separado, dirían los franceses, pero nosotros decimos Hausdorff, ¿no? Porque cumple la acción de separación T2, en Francia le dicen separado, y al parecer el libro, lo que pasa es que en geometría algebraica, porque la geometría algebraica, este tipo de geometría algebraica de esquemas lo escribieron los franceses, lo hicieron los franceses, o le empezaron los franceses, o se desarrolló fuertemente con los franceses, con Grothendieck, se le quedó esta noción de ser separado. Entonces muchos geómetras algebraicas, incluso los espacios topológicos, les dicen separados, refiriéndose a Hausdorff, ¿no? Pero bueno, entonces X es Hausdorff o separado, sí, solamente si la diagonal o la imagen del morfismo diagonal, lo que se llama la diagonal, es un espacio topológico cerrado, es un subespacio cerrado. Entonces, bueno, la demostración de esto es bastante sencilla, no sé si la recuerdan o la hacemos, a lo mejor la recuerda todo el mundo y entonces a lo mejor no vale la pena hacerla con mucho detalle, pero es algo que tienen que tener en cuenta, sobre todo porque esto es lo que les digo que es la generalización de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, yo tengo mi espacio topológico X, más bien voy a nada más a dar la idea. Y entonces, esta es la diagonal, ¿no? Son los puntos donde X es igual a Y. Entonces, lo que nos gustaría ver es que esto es equivalente a ser Hausdorff. Recuerden que ser Hausdorff, que la diagonal sea cerrada es equivalente a ser Hausdorff, y ser Hausdorff quiere decir que existen dos abiertos, uno que contiene el punto X y otro que contiene el punto Y, cuya intersección es vacía. Entonces, yo puedo demostrar que si es Hausdorff, entonces la diagonal es cerrada, y luego viceversa, ¿no? Entonces, si yo supongo que el espacio es Hausdorff, entonces quiero ver que la diagonal es cerrada, eso quiere decir que si yo me tomo cualquier punto aquí, X, Y, que no esté en la diagonal, y eso quiere decir que X es distinto de Y, entonces hay dos abiertos, digo, entonces estoy suponiendo que es Hausdorff, entonces quiero ver que la diagonal se agarra, entonces quiero ver que hay un abierto que lo contiene, pero ¿qué abierto es el que me tendría que tomar? Pues yo sé que existen dos abiertos ajenos, ¿verdad? Uno que contiene X y otro que contiene Y, vamos a llamarlos U y B, tal que U intersección B es igual al vacío, y X está en U, y Y está en B, ¿no? O sea, yo tengo esta situación. Pero entonces este abierto se ve como un abierto por aquí, y el otro abierto se ve como un abierto por acá, este es el abierto B. Y ahora, como U intersección B es igual al vacío, entonces yo sé que el abierto U cruz B, que por supuesto contiene el punto X, Y, este U cruz B, pues no intersecta la diagonal, ¿no? A lo que sería la diagonal o delta B. Delta de X, a la diagonal de esta cosa, ¿no? La intersección es distinta del vacío, eso quiere decir que este abierto U cruz B se queda completamente contenido en el complemento de la diagonal, y entonces estaríamos demostrando que por lo tanto el complemento es abierto, y eso quiere decir que entonces la diagonal es cerrada, ¿no? Esa sería la demostración, digamos, para demostrar que la diagonal es cerrada, y el converso, pues es muy parecido. Si ahora yo supongo que la diagonal es cerrada, me gustaría ver que existen esos dos abiertos, pues entonces me tomo un punto por aquí. Entonces, como la diagonal es cerrada, entonces existe un abierto U cruz B que contiene a cosa y que no corta la diagonal, o sea, que se queda completamente contenido en la diagonal. Entonces hago la proyección en el eje X y hago luego la proyección en el eje Y, y estos ambos son abiertos por la topología del producto, ¿verdad? Son abiertos, y estos abiertos, pues son dos abiertos ajenos, tendrían que ser dos abiertos ajenos porque justamente están en el complemento de la diagonal. La demostración de regreso es prácticamente equivalente. Bueno, esta es la idea de la demostración, por supuesto la pueden escribir con todo lujo de detalle, y el dibujito pues es muy ilustrativo, ¿no? El dibujito para la demostración, aunque los espacios topológicos aquí son en general, pero esta idea del dibujito de la diagonal es muy intuitiva. Entonces, esa es la demostración. Entonces, un espacio topológico es Hausdorff si la diagonal es cerrada, y entonces ahora lo que vamos a querer hacer nosotros en esquemas, dado que los esquemas en general no son espacios Hausdorff, pues nos gustaría generalizar esta noción de la diagonal. Entonces nos gustaría definir lo que es la diagonal en un esquema y luego definir que sea separado un esquema en términos de esa diagonal, por supuesto también. Ahora, en términos de lo equivalente a que sea cerrado, que es
inmersiones cerradas, ¿no? Porque lo que queremos es que sea cerrado como esquema, no nada más como espacio topológico, sino entonces lo que voy a necesitar es una inmersión cerrada. Entonces, una vez que tenemos esto comprendido, les pasamos a la definición. Entonces vamos a tomar, y recuerden que en geometría algebraica y en particular en la teoría de esquemas, todas las propiedades en general se dicen en términos de los morfismos, ¿no? Y recuerden que en geometría algebraica, la geometría algebraica se hace como relativa, porque recuerden que la categoría de esquema sobre Y, si yo digo una propiedad de esquema sobre Y, realmente estoy diciendo una propiedad del morfismo estructural, ¿verdad? Del esquema de X sobre Y. Pero todos los esquemas son esquemas sobre alguien, en particular todos los esquemas son esquemas sobre los enteros. Entonces basta decir cualquier propiedad en forma relativa, que eso me dice la propiedad, digamos, en términos de los esquemas, y a todo esquema lo considero como un Z esquema, o como un esquema sobre los enteros. ¿Están de acuerdo? Entonces, las propiedades en geometría algebraica, lo repito, se dan en términos de los morfismos, aunque lo puedo pensar como dar la propiedad de X como un Y esquema, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces, por eso es que me tomo f de x hay un morfismo, y voy a decir lo que quiere decir que este morfismo sea separado, aunque repito, lo digo otra vez, esto va a querer decir que x va a ser separado como y esquema, ¿no? Si considero f como el morfismo estructural. Entonces, sea f de x hay un morfismo de esquemas, o x un y esquema, y entonces el morfismo, identidad, identidad que va de x al producto fibrado, y entonces les recuerdo cómo se construye eso. Normalmente yo tengo aquí de x a y, y de x a y pongo dos copias con el morfismo estructural o bien con el morfismo f. Entonces yo tengo, por supuesto, el producto fibrado, y entonces tengo las proyecciones, pero yo también tengo un morfismo que va de x a x, que es la identidad, y tengo otro morfismo de x a x, que es la identidad, que hace que el diagrama exterior conmute. Eso quiere decir que, por lo tanto, que debo tener un único morfismo por la propiedad universal del producto fibrado, de x al producto fibrado. ¿De acuerdo? Ese morfismo único que va de x al producto fibrado es justamente ese morfismo que estoy llamando arriba la identidad como la identidad, que de x va a la identidad, ¿no? Entonces, ese es el morfismo canónico que se obtiene de la propiedad universal del producto fibrado, considerando la identidad hacia cada uno de los lados, ¿no? Entonces, este morfismo es llamado el morfismo diagonal, ¿no? Y este morfismo diagonal se denota por esta delta, pero como estoy en el caso relativo, se denota por delta de x sobre y, o simplemente delta si no hay manera de confundirse, ¿no? Si es claro el contexto en el que estamos hablando, entonces sería el morfismo diagonal. Entonces este delta, y lo voy a poner en azul, este sería el delta, ¿de acuerdo? Es el morfismo diagonal. Entonces, si se fijan, cuando estoy en la categoría de espacios topológicos, pues es ni más ni menos el morfismo diagonal que habíamos hecho antes, ¿no? Por supuesto, el producto fibrado, para que sea el producto cruz, tengo que tomarme aquí cualquier conjunto. Por ejemplo, podría ser un punto, la inclusión en el universo, se me olvidó ahorita. Para obtener el producto cruz en la categoría de espacios topológicos, sería si lo hago con las inclusiones, sería la intersección, ¿va? Pero si yo quiero el producto cruz nada más, entonces sería cualquier morfismo, ¿verdad? Y el y, creo que el y me lo tengo que tomar un punto nada más para que sea el producto cruz, ¿verdad? X, y, tal que este es igual a este, creo que sí. Bueno, sí. O sea, yo puedo recuperar el producto cruz en espacios topológicos y el morfismo diagonal usual en espacios topológicos, pero notar que aquí pues estoy trabajando con esquemas, y el producto fibrado, pues depende aquí fuertemente del morfismo estructural, porque es el producto fibrado, o sea, los productos fibrados dependen de los morfismos que esté considerando, de los diagramas que esté considerando siempre. En este caso es el F, que lo puedo considerar como el morfismo estructural de X como Y esquema, si quiero, ¿no? O simplemente es F. Entonces tengo el morfismo diagonal, entonces ya estamos ahí. Y ahora, entonces decimos que X es separado sobre Y, o si delta es una inmersión cerrada. Aquí le dije que X es separado sobre Y, o bien que F es separado, ¿no? Voy a ponerlo. También decimos que F es separado. Entonces, estas dos nociones son equivalentes, ¿no? Que F es separado, o bien que X es separado sobre Y, que X es separado como Y esquema, si delta es una inmersión cerrada de esquemas. Entonces, fíjense que esto es la noción equivalente que habíamos dado hace rato para espacios topológicos, pero con toda la noción de esquemas, porque no solamente estoy diciendo que la imagen
O sea, que delta de X sea un subconjunto cerrado del producto fibrado. Porque me interesa más que eso. O sea, me interesa más que la propiedad topológica, me interesa la propiedad como esquemas, ¿no? O sea, yo lo que estoy pidiendo es que delta sea una inmersión cerrada, que recuerden que eso es mucho más, ¿no? Mucho más que nada más que la imagen sea cerrada, ¿no? En particular en gavillas, el morfismo inducido en gavillas tiene que ser suprayectivo, ¿no? Esas son las condiciones para las inmersiones cerradas, ¿sí? Que son miomorfo con su imagen y el morfismo de gavillas tiene que ser suprayectivo. Y el miomorfo con un cerrado, ¿no? Entonces decimos que un esquema es separado a secas, pues si es separado sobre como Z esquema, o sea, si es separado sobre Z, ¿no? Recuerden que todo esquema es un Z esquema, entonces un esquema es separado si es separado sobre Z, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, la nota es que ser separado es, sin embargo, una propiedad local. Sin embargo, lo voy a necesitar para definir otro tipo de propiedades, por ejemplo, el ser propio, o lo que es un morfismo propio, que es un esquema propio, está íntimamente relacionado con esta propiedad de ser separado. Pero ser separado, sin embargo, es una propiedad local, y la razón es que, de hecho, ser inmersión cerrada, ¿verdad?, es una propiedad local que se puede medir. O sea, ser cerrado es una propiedad local, ¿no? Porque de eso depende de que si yo me tomo una cubierta de abiertos, un conjunto de cerrados y la intersección con cada uno de los abiertos de la cubierta es cerrado. Y también el hecho de que el morfismo sea suprayectivo. Recuerden que los morfismos suprayectivos de gavillas se pueden medir en los tallos, ¿verdad? La suprayectividad del morfismo de gavillas se puede medir en los tallos, y entonces eso quiere decir que también es local, ¿verdad? Porque es suprayectivo si solamente si para todo P, el tallo, o para todo X, el morfismo inducido en los tallos es suprayectivo. Entonces, digamos que esta noción de ser separado realmente es una noción local, y hay que tener cuidado porque tampoco funciona exactamente como funciona en los espacios topológicos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a considerar el diagrama usual del producto fibrado que me induce mi propiedad local, digo, mi diagonal, y le vamos a llamar a P y Q a las proyecciones, ¿no? La P es la proyección, digamos, si quieren, la primera coordenada, y Q la proyección en la segunda coordenada, en el primer X, y entonces yo tengo el morfismo diagonal. Recuerden que el morfismo diagonal es aquel que se construye con las identidades, ¿no? El que me manda las identidades. Exacto. Entonces, vamos a tomarnos un punto S en la imagen de la diagonal, ¿no? Entonces, ese punto en la imagen de la diagonal satisface, por supuesto, que la proyección con la primera coordenada pues tiene que ser la identidad, porque tengo la conmutatividad del diagrama de arriba, pero también la proyección con la segunda coordenada pues tiene que ser la identidad, porque tengo el diagrama de arriba. Entonces, en resumen, P de S es igual a Q de S, ¿no? ¿Sí? Eso siempre pasa. Si yo me tomo un elemento S en la imagen, o sea, el S está acá abajo, ¿no? O sea, el S está aquí, que es en la imagen del delta. Entonces, por supuesto, cuando lo mando con P y cuando lo mando con Q, tengo la igualdad. Y entonces la pregunta es que si esto me sirve para caracterizar de alguna manera a la diagonal, o a la diagonal. Cuando digo la diagonal me refiero a la imagen del morfismo diagonal, ¿no? Cuando digo la diagonal es la imagen del morfismo diagonal. ¿Cómo sucede en espacios topológicos? Porque en espacios topológicos básicamente eso es lo que sucede, ¿no? En espacios topológicos la diagonal es el conjunto de los puntos X, Y, de tal manera que la proyección a la primera es igual a la proyección a la segunda, es decir, que X es igual a Y. Esa sería la diagonal en el producto de espacios topológicos. Entonces, la pregunta es si en esquemas esta situación también sucede, es decir, es el converso, ¿verdad? Y entonces el converso quiere decir que si yo me tomo un S en el producto fibrado de tal manera que las proyecciones sean iguales, eso quisiera decir que entonces ese S está en la diagonal, o sea, en la imagen del morfismo diagonal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? ¿Será que yo puedo caracterizar a mi imagen, o sea, la diagonal, como el conjunto de los S en el producto fibrado, de tal manera que P de S es igual a Q de S? Y es de que S en el producto fibrado, si yo lo pienso como un par ordenado, que no son pares ordenados, y justamente lo vamos a ver, pero si yo lo pienso como un X, Y, sería el X, Y de tal manera que la primera proyección, pues la primera proyección sería el X, la segunda proyección sería el Y. Es el conjunto de los X, Y de tal manera que X es igual a Y. Como que uno está tentado a que sí, y de hecho uno piensa el producto fibrado a siempre, o tiene uno a pensar el producto fibrado como el conjunto de pares X, Y, de tal manera que
la primera, o sea, que conmuta, pero la diagonal sería como conjunto de pares x, y, tal que x es igual a y, ¿no? Así es como uno pensaría la diagonal, pero este ejemplo, como vamos a ver, nos va a decir que hay que tener cuidado con esta noción esquemática, tanto del producto fibrado como de la diagonal, que no es exactamente lo mismo que sucede en los espacios topológicos. Y de hecho, esto hace, ¿verdad?, que el hecho de pedir que esta diagonal sea cerrada, que es lo que vamos a hacer para que sea separado, no tiene nada que ver con pedirle que sea Hausdorff el espacio, o sea, que el espacio no es Hausdorff a pesar de que sea cerrado, ¿no? O sea, que la noción de separabilidad de esquemas es diferente a la noción de Hausdorff, aunque en espacios topológicos coincida, pero recuerden que un esquema es mucho más que un espacio topológico. Y entonces aquí es donde se ve esa cosa. Bueno, la respuesta es que no, ¿no? Como ya se están imaginando. Y para ver que no es cierto, pues basta ver un ejemplo en donde estas cosas no sucedan. Entonces, lo primero que voy a tomar es un ejemplo muy sencillo, es tomarme Y igual al espectro de R, es decir, voy a considerar la categoría de R esquemas. Entonces, dentro de la categoría de R esquemas, tengo un esquema muy particular, pues que es otro esquema que está formado por un punto. O sea, básicamente lo que quiero decir es que esto lo voy a poder reducir a un problema de teoría de campos, o a un problema de álgebra conmutativa de campos. Me voy a tomar X al espectro de C. Entonces, el espectro de C, por supuesto que es un R esquema, es decir, un esquema sobre Y. El morfismo es el morfismo estructural que viene dado por la inclusión de los reales en los complejos. Entonces, si me tomo el morfismo estructural que me hace de los complejos, una R álgebra. Si pienso en los complejos como una R álgebra, entonces esto me da un morfismo estructural de X a Y, ¿no? Ok, entonces ahora la pregunta es cómo se ve el morfismo diagonal. Entonces, primero hay que decir quién es el producto fibrado de X con X. Pues como estoy en el caso afín, el producto fibrado es ni más ni menos que el espectro del producto tensorial de los complejos sobre R, ¿no? Eso es lo que tendría que ser. Y el morfismo diagonal, pues es el morfismo que va de X al producto fibrado, pero como estoy hablando de esquemas afines, pues este morfismo diagonal pues debe corresponder a un morfismo específico entre los respectivos anillos involucrados. Entonces el morfismo es del producto tensorial de los complejos con los complejos sobre los reales a los complejos, y este producto tensorial es más el morfismo que corresponde, es el que me manda al Z tensor W, no tiene que mandar a Z con W. Sí, se fijan que este es el morfismo inducido por las identidades, ¿verdad? Que va, digamos, las identidades corresponden al morfismo que va de C al producto tensorial metiendo en la primera coordenada. Por ejemplo, Z lo manda a Z tensor 1, ¿verdad? Ese sería el morfismo que corresponde con el morfismo de identidad, Z tensor 1, y por otro lado, el que manda W a 1 tensor W. Y esos dos morfismos, a la hora de conjugarlos como R álgebras, ¿verdad? Son morfismos de R álgebras, y por lo tanto me inducen un morfismo de Z tensor Z a los complejos, pues es el morfismo que tiene que ver con el producto, ¿verdad? De Z plus Z a los complejos. Si se fijan, conmuta, ¿no? Z tensor 1 a Z, me da la identidad, y lo mismo W a 1 tensor W, y luego le aplico este morfismo, me da W, que es la identidad por el otro lado. Entonces, justamente estos son los morfismos que corresponden, ¿no? En mi diagramita, este es el producto. Ok, entonces, ahora, bien, lo que me gustaría decir es quiénes son la diagonal, quién es la imagen de la diagonal. Entonces, lo primero que tengo que fijarme es que X es el espectro de C, y el espectro de C está formado por un único punto, porque ese es un campo. Eso quiere decir que su imagen, pues tiene que ser un punto. Bueno, no hay de otra, porque como espacio topológico es un punto, entonces la imagen es un punto. No sé quién es, le llamé también asterisco, pero es el punto adentro del producto fibrado, ¿no? Ahora, otra pregunta es, bueno, pero ¿quién es el producto fibrado? ¿No? ¿Quién me dice a ver quién es el producto fibrado? De hecho, yo les digo, el producto fibrado tiene dos elementos. No quería que vieran que tenía dos elementos, porque quería que me dijeran quién es el producto fibrado. ¿Quién es el producto fibrado? Bueno, ya saben que tiene dos elementos. ¿Quién es el producto fibrado de X plus X? Es el efecto de la suma directa, ¿no? ¿De quién con quién? De la suma directa de C. Es C más C. En efecto es C más C, pero ¿por qué? Es C más C. Y entonces C más C como esquema, ¿verdad? El espectro de C más C pues serían dos puntos. De hecho, dos, tal cual, ¿no? Entonces, ¿por qué, Rocío? Sí, perdón. Bueno, yo lo que hice fue demostrar que de la propiedad universal, ¿no? De producto tensorial. Eso es. Una forma de hacerlo es, bueno, si ya sabes quién es,
pues demuestra quién es utilizando la propiedad universal. Pero aquí la pregunta sería al revés más bien, ¿no? Imagínate que no sabes qué es C más C, ¿no? ¿Qué te hace pensar que es C más C? Es decir, ¿cómo tú llegarías a esa conclusión de que era C más C? ¿Cómo podrías, como álgebra, ¿no? O sea, es una R álgebra, ¿y cómo llegarías a la conclusión que es C más C? ¿O cómo lo calcularías? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Quién es C tensor C sobre los reales? ¿Cómo? No sé si es correcto, pero yo lo pensaría por la base de C como R espacio vectorial, que tiene dimensión 2, y cuando hago el producto tensorial sería algo de dimensión 4, entonces no sé, me imagino más o menos algo así. Es como algo de dimensión 4 sobre los reales. Como espacio vectorial es un espacio vectorial de dimensión 4, estoy perfectamente de acuerdo. Nada más que hay que tomar en cuenta que si yo nada más lo hago como espacio vectorial, le estoy quitando la estructura de R álgebra, ¿no? O sea, le estoy quitando la estructura de anillo, y en efecto me queda un R espacio vectorial de dimensión 4. Pero ¿cuál es la estructura de álgebra que tiene? Esa sería la pregunta, porque a mí me interesan como R álgebra. No estoy haciendo un producto tensorial de R álgebra, no de R espacios vectoriales. Como R espacio vectorial, que como conjuntos coinciden, pero yo quiero, digamos, preservar, guardar o reconocer la estructura de R álgebra. A lo mejor lo puedes hacer, ¿no? O sea, una vez que ya tengo un R espacio vectorial de dimensión 4, me gustaría ver como R álgebra quién es, ¿no? ¿Sí? Y pues te gustaría ver que es C más C como R álgebra, ¿no? O sea, la suma de dos, o C cruz C como R álgebra. En efecto, es un R espacio vectorial de dimensión 4, pero eso no me dice quién es como R álgebra todavía. Entonces, ¿cómo le hago para saber quién es como R álgebra sin que ya sepan? Es decir, ¿cómo le hago para deducir que es C más C o algo así equivalente? Entonces, aquí el hint que yo les doy es que piensen en los complejos como una R álgebra. ¿Quiénes son los complejos como una R álgebra? ¿Cómo construyo los complejos como R álgebra? Es muy fácil. ¿Quiénes son los complejos? ¿Cómo construyen los complejos? Como R álgebra, en su clase de álgebra, no en álgebra superior, en teoría de Galois. ¿Cómo es los complejos de una R álgebra? R generado por I, ¿no? ¿Es qué? O sea, el R, pero, o sea, el anillo de R generado con I. Ajá, pero ¿quién es I? ¿Cómo obtienen O el anillo de polinomios partido del ideal generado por x cuadrado más 1. ¿Sí? Exacto, ¿no? Que es básicamente lo que estabas diciendo, pero ahí estás suponiendo que ya conoces quién es I. Entonces, si yo lo quiero construir, digamos, a partir de los reales, los complejos, pues tengo que hacer lo que hace uno en teoría de Galois, es decir, los complejos, lo voy a apuntar, de los complejos es igual al anillo de polinomios con coeficientes reales, partido, como dicen, por el ideal x cuadrado más 1, ¿no? Y esta es una R álgebra, que son los complejos. Ahora sí, díganme quiénes los complejos, tensor, los complejos. Ahora, la sugerencia es que solamente hagan un cambio de los complejos y el otro lo dejen como los complejos. Pues por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Esto sería el producto tensorial, y eso ya rápido me lo van a decir quién es, ¿verdad? Es el producto tensorial de los reales con el anillo de polinomios partido por x cuadrado más 1, tensor con los reales con los complejos. ¿Y esto quién es? Es lo que hasta ahora lo conocemos como un cambio de... No, es simplemente un cambio, es una extensión de escalares, es un cambio de base, es una extensión de escalares las que hemos visto. Entonces, ¿quién me dice quién es esto? Aquí es x cuadrado más 1, ¿no? ¿Quién es? El anillo C de X, ¿no? Cociente X cuadrado más 1. C de x, cociente x cuadrado más 1, donde ahora x cuadrado más 1 lo estoy pensando como un polinomio con coeficientes complejos. Y entonces, como x cuadrado más 1 es un polinomio con coeficientes complejos, se factoriza, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces esto yo lo puedo factorizar. Si me voy para atrás, perdón, pero para no tener que cambiar de página, me voy para acá atrás. Entonces, este se vuelve, de aquí continuamos por aquí, se queda el anillo de polinomios, pero ahora el de abajo lo puedo factorizar como x más y por x menos y. Y ahora, ¿esto quién es isomorfo? Por el teorema chino del residuo, este es isomorfo a quién? A la suma directa, ¿no? De los respectivos cocientes. O sea, de C cociente X más Y, suma directa con C cociente X menos Y. Exactamente, ¿no?
me queda este, ¿no? La suma directa o el producto, ¿no? Y ahora sí, ¿quién me dice quién es este? ¿Quién es el primero? C y C. Pues 6C, ¿no? Entonces, por ejemplo, así me queda ya que es C cruz C. Y ahora sí, todo esto, todos estos isomorfismos son como R-álgebras, ¿no? Entonces, ahora sí estoy teniendo este isomorfismo como R-álgebras. Entonces, estoy teniendo la estructura. Entonces, C cruz C. Y ahora, muy bien, por lo tanto, ¿quién me dice quién es el espectro de C tensor C sobre R? Es decir, ¿quién es el producto fibrado? Entonces, el espectro de un producto de un anillos es la unión disjunta de los dos espectros, ¿verdad? Entonces, el espectro de C, unión disjunta con el espectro de C, pero el espectro de C es un punto y el espectro de C es un punto, entonces me quedan dos puntos, ¿no? Puestos distintos, no puede ser el mismo punto, entonces me quedan dos puntos distintos. Entonces, por esa es la razón por la que el espectro, ¿verdad?, el producto fibrado tiene dos puntos, pero eso es muy interesante porque, ¿qué es lo que está pasando? Por un lado yo tengo la diagonal, cuya imagen es un punto, y por otro lado tengo que el producto fibrado son dos puntos. Quiere decir que hay otro punto, aparte del elemento que está en la diagonal. O sea, un punto es la diagonal, fíjense como la diagonal es un punto, y hay otro punto en el producto fibrado. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos decir, no? Me gustaría entender quién es la imagen. Ah, lo tengo aquí. Y no lo consideré que lo había puesto así. Bueno, no importa. Aquí lo voy a dejar, pero ustedes me van a decir. Entonces, ¿quién es la imagen? Yo cabe aquí arriba, ¿no? Por el atascadero que hice aquí. Pero entonces, ¿quién es la imagen, no? Yo tengo el morfismo diagonal. Recuerden que la diagonal está en producto fibrado. Y luego tenía el P y luego tenía el Q a X. Y entonces aquí me tomo un punto S. Entonces, ¿S a quién tiene que ir? Pues no importa quién tiene que ir, X es el espectro de los complejos, que también es un solo punto. Este es un solo punto, este va a dar al asterisco. Y este va a dar al asterisco. Y como solamente tiene un punto, lo que le estoy diciendo es que no importa quién sea el elemento que esté en el producto fibrado, P de S es igual a Q de S. Sin embargo, no todos los S, en particular el otro punto, no está en la diagonal, ¿no? O sea, no está en la diagonal. Es decir, que esta propiedad de que P de S sea igual a Q de S no me caracteriza los elementos de la diagonal. Por supuesto, el elemento que está en la diagonal cumple esta propiedad, pero el otro punto que no está en la diagonal también lo cumple, ¿no? Porque tengo dos puntos en el producto fibrado. Y el otro punto que en el producto fibrado también cumple esta propiedad porque no le queda de otra, tiene que ir al único punto que hay en X. Y el otro tiene que ir al único punto que está en el X. Sin embargo, este punto, el segundo punto, no está en la diagonal, ¿no? Entonces, bueno, eso demuestra que hay que tener cuidado con esta parte, ¿verdad? Que es el converso, ¿no? El converso no es cierto, ¿sí? No es cierto. Entonces hay que tener un cuidadito aquí. Entonces, fijarse que aquí está curioso porque la diagonal es un único punto. Digo, a lo mejor es un caso muy particular y hasta a veces patológico pero me habla de que hay que tener cuidado, ¿no? Okay. Pero independientemente, P y Q siempre deberían ser iguales, ¿no? ¿Independientemente de qué? Bueno, o sea, nada más que es la primera proyección y la otra es la segunda proyección. Si yo, por ejemplo, tuviera un punto con coordenadas y A y B fueran distintos, o sea, si por ejemplo fuera X, Y X y Y fueran distintos, entonces uno iría a X y el otro iría a Y. El mismo punto S que sea X, Y, pues uno va a X y otro va a Y, entonces no son iguales, ¿no? Es la proyección de la primera coordenada y la otra es la proyección de la segunda coordenada. Aquí a ese punto le llamé S porque no sabemos qué es en realidad un par ordenado, ¿no? Este es el punto fibrado sobre Y, ¿no? Ahí. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos S y no. Lo único es que no le estoy diciendo que está en la diagonal. SS es un elemento cualquiera, no necesariamente en la diagonal. Y de todas maneras cumple que las imágenes son iguales, y eso pasa pues porque X está formado nada más por un único punto, entonces no hay muchas opciones, ¿no? Tiene que ir exactamente el mismo elemento. Sin embargo, SS, o sea, eso pasa para cualquier S, en particular si me tomo el S que no está en la diagonal, también pasa lo mismo. Y eso demuestra que no caracteriza a la diagonal, ¿no? Esa propiedad no caracteriza a la diagonal. El hecho que las proyecciones sean iguales no caracteriza la diagonal. Cosa que en espacios topológicos, cuando me tomo el producto cruz, ¿verdad?, de dos espacios topológicos y me fijo en la diagonal, pues la diagonal sí son el conjunto de puntos X, Y, de tal manera que X es igual a Y. Y aquí estoy dando un ejemplo de donde eso no es cierto, ¿no? O sea, la diagonal no se caracteriza sobre como pero de todas maneras, bueno, casi siempre, sin embargo, casi siempre sí
lo puedo pensar como esa situación, ¿no? Casi siempre sí puedo pensar que el producto fibrado y la diagonal va a ser el conjunto de puntos x, y donde x es igual a y. Casi siempre. ¿De acuerdo? Ok, entonces la proposición es la siguiente. Entonces, la primera cosa es que todo morfismo de esquemas afines es separado, ¿no? Y entonces, en particular, eso me está diciendo que todo esquema afín es separado. Esa es una gran propiedad que tienen los esquemas afines, ¿no? Que son separados. Y, por supuesto, entonces queda claro que no tiene nada que ver con Hausdorff. O sea, que esta noción no es ser Hausdorff, va mucho más allá de la topología, ¿no? Porque los esquemas afines pues, no son separados, no son Hausdorff, ¿no? Pero entonces todo esquema afín es separado. Entonces aquí ese cuidado con ese juego de palabras. Entonces la demostración es muy fácil porque simplemente hay que considerar tal cual el problema de álgebra conmutativa que se está planteando, que es que X es el espectro de un anillo B, Y es el espectro de un anillo A, y el producto fibrado, pues simplemente, como hicimos hace rato, corresponde al espectro del producto tensorial de B con B sobre A, como álgebras, ¿no? B es una A álgebra, y entonces tengo el producto fibrado, y como hicimos hace rato, el morfismo diagonal corresponde al morfismo que va del producto tensorial de B con B a A, que es que simplemente yo me tomo dos elementos, X tensor Y, y los tengo que mandar al producto. Es exactamente la misma situación de hace rato. ¿Y qué pasa? Pues que lo que yo tengo que ver para ver que es un separado, me gustaría ver que esta función es suprayectiva, ¿no? Lo que yo tengo que ver es que basta ver que esta función es suprayectiva, porque recuerden que en esquemas afines, la propiedad de ser una inmersión cerrada quiere decir que el respectivo morfismo entre los anillos de las secciones globales es suprayectivo y la imagen queda identificado, por lo tanto, con el cerrado que viene dado por el kernel, digamos, ¿no? Recuerden que entonces la imagen, o sea, cuando yo tengo un morfismo suprayectivo, yo puedo tomarme el kernel, ¿no? Y entonces la imagen es isomorfo al anillo módulo del ideal, ¿no? Y entonces el anillo módulo del ideal es un cerrado, es el cerrado, es isomorfo al cerrado D de I, ¿no? Digamos, en el caso de esquemas afines. Y entonces, es lo único que basta, ¿no? Lo único que tengo que ver es que este morfismo es suprayectivo. Y entonces, pero este morfismo es claramente suprayectivo, ¿verdad? Cualquier elemento en el B se puede expresar como B tensor 1, ¿no? O 1 tensor B, no importa. Entonces, es claramente suprayectivo. Y entonces, como es suprayectivo, entonces la diagonal, de hecho, es una inmersión cerrada, ¿sí? Y entonces, en el caso afín, la diagonal siempre es una inmersión cerrada. Y entonces, eso quiere decir que los esquemas afines siempre son separados, o separados sobre Y, o cualquier morfismo de esquemas afines siempre es separado. ¿Sí? ¿Y alguna duda? Y entonces, tenemos un corolario aquí también interesante. Es que si ahora me considero un morfismo de X a Y de esquemas, de tal manera que la diagonal es cerrado en el producto fibrado, fíjense, este corolario es importante porque me relaciona ahora sí la propiedad de este separado con que la diagonal sea cerrada. Entonces, fíjense, si hay un morfismo de esquemas tal que la diagonal es cerrada, ¿no? Eso no quiere decir todavía que esto sea separado, porque para que sea separado yo tengo que tener la inmersión cerrada, y eso, entre otras cosas, implica o quiere decir que el morfismo en las gavillas es suprayectivo, ¿no? Que cosa que no lo veo nada más si me tomo delta de X cerrado. Entonces, sea X un morfismo y tomamos la diagonal y le pido a la diagonal que sea cerrada. Entonces, F separado, o sea, ya la llevo de gana. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, ¿qué crees? Que entonces F separado. Y entonces, o sea, que a fin de cuentas, pues sí bastaba nada más que la imagen fuera cerrada, pero era importante hacer este énfasis, ¿verdad? Que eso solamente lo veo, o sea, que tengo que ver la situación de las gavillas, que no se me tiene que olvidar, ¿no? Pero gracias a este resultado anterior sobre los esquemas afines, pues resulta que sí va a bastar con que la diagonal sea cerrada. Que de hecho, me parece que el Harshon, así es como define un morfismo separado, dice un morfismo separado si la diagonal es cerrada, no habla de las inversiones, ¿no? Simplemente dice, pues la diagonal es cerrada. Entonces, para hacer esto realmente es una consecuencia de esta parte de los afines que acabamos de ver, y una caracterización, digamos, de cuando una inversión es cerrada. No es caracterización, sino un resultado de que me dice que las inversiones cerradas básicamente las puedo checar, que sean inversiones cerradas localmente.
Y entonces, concretamente, es un ejercicio que me dice que si f de x y es un morfismo de esquemas, tales que existen abiertos y en y, tales que x es la unión, o sea, que las imágenes inversas de las y cubren a todo x. ¿Sí? Me tomo una cantidad de y que de tal manera que sus imágenes inversas cubren x, no tal que ni siquiera estoy pidiendo las y que sean una cubierta de y. En particular, si estas y son una cubierta de y, funcionaría, pero no necesito pedirle eso, ¿no? O sea, me tomo nada más unas cuantas y, pero lo que sí pido es que las imágenes inversas de las y sean una cubierta abierta de x, porque los y son abiertos. Y si además les pido que las restricciones de f a esas imágenes inversas me den inmersiones cerradas, entonces, ¿qué creen? Que f es una inmersión cerrada. Entonces, esta es la propiedad local de las inmersiones cerradas, que de alguna manera es muy intuitiva, ¿no? Que les digo, por ejemplo, que ser cerrado, pues queda claro que lo puedo medir con abiertos, ¿no? Si lo cubro con abiertos y si la intersección de cada uno de esos abiertos es cerrado, entonces todo el espacio va a ser cerrado. Pero esto es un poco más porque me está hablando de los morfismos, me está diciendo si los morfismos estos son inmersiones cerradas, y nuevamente recuerden aquí que eso quiere decir que además los respectivos morfismos de gavilla son proyectivos, entonces todo el morfismo f va a ser cerrado. Y fíjense que la propiedad de ser suprayectivo, los morfismos de gavillas, como se los decía, se mide localmente, ¿verdad? Que tenga un morfismo de gavillas que sea suprayectivo, eso quiere decir que se puede medir en términos tallos, y entonces en particular ustedes tienen que ver que los tallos del esquema original, pues siempre se van a poder realizar como un tallo de alguno de estos abiertos, ¿no? O sea, cuando me fijo en este abierto, todo punto X está contenido en uno de estos abiertos, entonces el tallo del esquema original es el mismo que el tallo, pero de este esquema. Porque es un abierto, es una propiedad original. Y entonces, como aquí va a tener su proyectividad, entonces también voy a poder recuperar la proyectividad de la función original. Digamos, esto se los dejo como ejercicio, pero en realidad es un ejercicio fácil. Verificar que sí tengo estas condiciones, entonces f en sí era una inmersión cerrada, y en otras palabras lo que estamos queriendo decir es que el hecho de ser inmersión cerrada es una propiedad local, lo voy a poder verificar localmente, basta que tenga una cubierta. Por ejemplo, si yo tuviera una cubierta de y me tomo las imágenes inversas y hago estas restricciones, me formo una cubierta de x, y si cada una de esas es una inmersión cerrada, entonces ya cabe, ¿no? Pero lo que me dice esto es un poquito más, me dice, ni siquiera necesitas que te cubran a y, lo que necesitas es que las imágenes inversas te cubran a x, una cubierta de abiertos que te cubren a x. Y entonces esto junto con la propiedad que vimos arriba de las afines, entonces ya me dice que bastaría que delta de x sea cerrado para demostrar que es una inmersión, ¿no? Es una inmersión cerrada, ¿sí? Porque justamente yo podría cubrirlo con esquemas afines, y me tomo la imagen inversa, y entonces la imagen inversa también la puedo cubrir con esquemas afines, y entonces podría yo hacer esa situación, está aquí, y entonces pues me queda que bastaría que el delta x es cerrado, ¿no? Es separado. Entonces, por lo tanto, el morfismo de esquemas, de tal manera que la imagen o que la diagonal es cerrada, ya no le estoy pidiendo la inmersión, basta que la diagonal sea cerrada, entonces eso va a querer decir que f es separado. Entonces, es una forma fácil, o un poquito más fácil, de verificar que un morfismo es separado. Basta que fijen la diagonal, si la diagonal es cerrada, ya estás, ¿no? Como era el problema original, ¿no? Pero había que tener cuidado con eso. O sea, lo que quiero que vean es que esto es una consecuencia de una definición más adecuada. O sea, realmente la definición más adecuada tendría que ser esta de la que la inmersión sea cerrada, ¿no? ¿Sí? Porque me interesa que sea como esa noción de cerrado como de esquemas. O sea, no quiero nada más pensar en espacios topológicos, ¿sí? Esta es una propiedad que solamente me dice de delta x como un espacio topológico, y como en cierto sentido se olvida de la estructura de esquema que pueda tener delta de x. No es como espacio topológico. Pero gracias a la proposición anterior me dice, bueno, eso basta. Ok. Entonces, ahora vamos a hacer esta observación, que es que si x es un esquema, y yo me tomo dos abiertos, u y b, de x, entonces yo tengo los morfismos de restricción que van de la gavilla estructural de x en u a la intersección, a OX u intersección b, y también de b a OX u intersección b. Y entonces eso quiere decir que tengo un morfismo canónico como Z álgebras, si yo considero mi diagrama usual, ¿verdad? Que va de OXU a OXB, entonces yo tengo este diagrama de Z álgebras, ¿no? Al producto tensorial usual. Pero por otro lado tengo la intersección OX de intersección B y tengo los morfismos de restricción respectivos.
Entonces, como yo tengo morfismos de restricción respectivos, entonces tengo un único morfismo que va del producto tensorial al OX de la intersección. Entonces, este morfismo, pues es ese, ¿no? El canónico. Y este morfismo queda determinado porque si yo me tomo dos secciones, una en U y otra en B, y me fijo su producto tensorial, esto tendría que ir al producto de las secciones, pero restringidas a la intersección, ¿no? Es el morfismo natural, es el morfismo que siempre va, ¿no? Los morfismos de afuera aquí son las restricciones, entonces, por supuesto que este morfismo entonces queda determinado por esta propiedad, ¿no? Entonces, me tomo una sección en U, una sección en B, y entonces al producto tensorial de estas dos, pues los restringo primero en la intersección y luego los multiplico aquí, porque tiene estructura de anillo. Ok, entonces hay que poner atención a este morfismo, porque la separabilidad también la voy a poder relacionar con este morfismo o con propiedades de este morfismo. Entonces, la siguiente proposición me dice que sea X un esquema, entonces las siguientes son equivalentes. Recuerden que ese LSS es la abreviación de las siguientes son equivalentes. Los primeros es que X es un esquema separado, entonces eso quiere decir que vamos a dar una caracterización de ser separado, ¿sí? Y entonces para cada par de abiertos afines U y B de X, la intersección es afín, y el homomorfismo canónico que acabamos de construir del producto tensorial de las secciones en U y las secciones en B a las secciones de la intersección es su proyectivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es para el caso afín. Y 3, que existe una cubierta abierta de X por abiertos afines, UI, de tal manera que para cualesquiera dos de estos abiertos afines, la intersección de ellos dos es afín, nuevamente, ¿sí? Y el morfismo canónico, nuevamente, para estos dos abiertos, es su proyectivo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí es muy importante, ¿no? Esta criterio para ver la separabilidad. O sea, el número 1 y el número 2 y el número 3 son muy, muy parecidos, ¿no? Nada más que uno me dice que para todo abierto afín, y el otro me dice, bueno, basta que no que lo hagas para todo par de abiertos, sino basta que lo tomes para los abiertos de una cubierta. O sea, siempre y cuando tengas una cubierta, entonces lo puedes hacer, pero básicamente la condición es la misma, y es que el morfismo canónico, ese que hicimos hace rato, sea su trayectivo, ¿sí? Entonces, aquí la condición, esto es algo muy importante, que U y B son afines y que la intersección es afín, ¿no? Si U y B son afines, entonces la intersección es afín y el homomorfismo es sobre. Entonces tiene que cumplir esa propiedad. Que existe una cubierta abierta por abiertos afines tales que las intersecciones sean afines y entonces el morfismo es su proyectivo. Si eso pasa, entonces yo voy a tener que el esquema va a ser separado. Entonces, bueno, la demostración es más o menos fácil, pero antes de hacer la demostración, lo que me gustaría es ver cómo aplicar este criterio a algunos casos bien conocidos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo aplicamos este criterio, por ejemplo, al espacio proyectivo primero. Y entonces, ejemplos. Entonces, vamos a calcular el espacio proyectivo. Entonces, el espacio proyectivo sobre Z, y entonces yo les digo que el espacio proyectivo sobre Z, o el N espacio proyectivo, es separado. Y entonces esto lo vamos a utilizar justamente por este criterio. Y entonces lo que vamos a tomarnos es una cubierta abierta del espacio proyectivo. Entonces ustedes saben que el espacio proyectivo puede ser cubierto con estos abiertos básicos, ¿no? Para cada una de las variables. Estos abiertos básicos son afines, ¿no? ¿Sí? Estos abiertos básicos son afines, de hecho es parte de la situación. Y entonces lo que yo les digo es que la intersección de estos abiertos afines también es afín, ¿verdad? Porque ¿quién me dice quién es la intersección de estos dos abiertos afines? Es el quién. Es el abierto. Pues igual, pero con el producto de las T1 y con TJ. Exacto, es el producto, ¿no? De hecho, también es un abierto básico, que es el producto. Y esto ya tenemos que eso es afín. Y ahora lo que nos gustaría ver es que el morfismo respectivo es su proyectivo, ¿va? O sea, hay que ver qué es el morfismo proyectivo. Entonces, si yo me tomo B como la Z álgebra, que es la álgebra de polinomios con las variables 0 hasta n, hasta tn, ¿no? Que ese es recuerden que el proyectivo en este caso es el prog de SB, ¿no? El prog de B. Entonces, por eso me tomo SB que está aquí. Entonces, los respectivos
o sea, ¿cómo yo realizo a D más TI como afín? Me faltó un paréntesis, ¿no? ¿Quién es D más de TI? ¿Quién es el espectro de quién? O sea, D más de TI es afín, pero ¿quién es? Pues o sea, le corresponde el B localizado en el TI, pero con el paréntesis que era lo de grado 0. Exacto, me faltan aquí los paréntesis, entonces los voy a poner. Era estos, ¿no? Y entonces el morfismo respectivo pues tendría que ser a este, y aquí también me tendría que ir redondito, ¿no? Pero ese es el morfismo que está yendo, ¿no? Lo que viene inducido por el morfismo natural del producto tensorial a la localización del producto. Y este morfismo pues es proyectivo, ¿no? Porque es una localización de, digamos, sí, bueno, sí es claro que es proyectivo, es claro que es proyectivo, es una localización, ¿no? De estos. Entonces, esto quiere decir, por el criterio, ¿verdad? Por el criterio, ¿cuál es el criterio 3? ¿Verdad? Porque yo estoy tomando una cubierta abierta, entonces lo que yo puedo concluir es que este espacio proyectivo es separado, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, entonces ahora un ejemplo de aritmética que son los que a mí me gustan, aunque en realidad este ejemplo de aritmética pues es muy parecido a otros ejemplos que ya hemos hecho anteriormente. Es como la recta con dos puntos, ¿no? Es un ejemplo interesante y me parece interesante que aquí lo haga con número primo, pero es la recta con... Entonces vamos a tomarnos un número primo y vamos a tomarnos x1 y x2 al espectro de z. Entonces me tomo el espectro de z, me tomo x1 igual a x2 y me voy a tomar x1, 2 es igual a d de p. Recuerden que ¿quién es de P? Lo estoy quitando, ¿verdad? Le estoy quitando, me voy a tomar x1, x2 igual a dp, que le estoy quitando el primo p, ¿verdad? Justamente al espectro de x le estoy quitando el primo p. Y entonces a x2, 1 también vamos a hacer lo mismo, pero en la segunda copia. O sea, me estoy tomando dos copias del espectro de z, los considero como esquemas distintos. Y entonces a ambos les quito el primo p, ¿no? Un primo p, me tomé un primo por ahí, a ambos les quito el primo p, es lo que está pasando. Y esos son los del x1, x2, ¿no? Y ahora, entonces, lo que vamos a hacer es identificar, cuando hay un isomorfismo canónico entre x1, x2 y x2, 1, que es la identidad, ¿no? Básicamente un isomorfismo canónico, y entonces voy a pegar a mis esquemas x1 y x2 a través de esta identificación x1, x2. Tengo todas las condiciones para pegar esquemas, ¿no? Tengo x1, x2 y los voy a pegar. Y entonces obtengo un esquema, y el esquema que obtengo es un esquema que no es separado. Entonces, no sé si lo vean, pero yo tengo una copia del espectro de Z, otra copia del espectro de Z, a ambos les quité el primo P, y la manera en la que los estoy pegando es que los estoy pegando las partes que sí, porque las partes que estoy identificando, o sea, todo menos esos dos primos, es todo menos ese primo, y entonces lo que me va a quedar es la recta, pero con dos cabezas, uno por el primo en x1 y otro por el primo en x2, aunque es el mismo primo, pero visto dentro de un esquema y visto dentro de la otra copia del mismo esquema, pero entonces me quedan dos puntos, ¿no? O sea, realmente, entonces me queda la recta afín con dos cabezas. O sea, este ejemplo es básicamente una adaptación del ejemplo clásico para el anillo de polinomios, donde me tomo el esquema afín, el espectro del anillo de polinomios, ¿verdad? Con coeficientes en un campo, y le quito el 0 y le quito el 0, ¿no? Que es exactamente lo que estoy haciendo, y los pego, y entonces me queda... Los pego directamente así con la identidad, porque hay otra forma de pegarlos. Recuerden que la otra forma de pegarlos era tomándose la inversión, ¿no? Y entonces lo que obtenía ahí era el proyectivo, pero aquí lo estoy haciendo así directamente, y entonces estoy obteniendo la recta fin, digamos, con dos cabezas, nada más que en este caso es el espectro. Es el espectro, pero el primo P lo estoy teniendo doble. Fíjense, es una manera muy interesante de construir esquemas, ¿no? Con puntos ahí raritos. Entonces, este esquema no es separado, ¿no? Y justamente esto es como que la idea de los esquemas no separados. Si se fijan, no es Hausdorff, en el sentido de que el punto de arriba, las vecindades del punto de arriba son exactamente las mismas que las vecindades del punto de abajo. Son exactamente las mismas, ¿no? Por la identificación. Entonces aquí no va a poder ser que la diagonal sea cerrada, ¿no? Sí. O sea, la diagonal no es cerrada. Entonces, los puntos de arriba son exactamente los puntos de abajo, entonces la imagen de la diagonal no es cerrada. ¿Sí? ¿Sí?
Piénsenlo tantito. Y de hecho pasa algo curioso, porque yo podría preguntarme, ¿qué pasa con la condición 3 o la condición 2 o la condición de estas de las que yo estoy tomándome aquí para el criterio? Porque después de todo yo tengo una cubierta, ¿no? Una cubierta de X formada por X1 y X2, ¿no? Y X1 intersección X2 pues sería igual a X1,2, ¿no? Entonces, dado que me tomé los esquemas, los pegué a X1 y X2, entonces X1 y X2, recuerdan cuando pegamos esquemas que esos se hacen abiertos de mi esquema, entonces tengo una cubierta de esos esquemas, y entonces yo aprendí a preguntarme, bueno, pero ¿qué está pasando con la propiedad 2 de esta situación? Entonces, yo puedo hacer lo mismo de hace rato, fijarme en este morfismo, y entonces lo que yo les diría es que este morfismo no es suprayectivo. Y entonces, ¿por qué este morfismo no es suprayectivo? O sea, yo tengo mis dos abiertos y tengo todo, y el criterio 2 no aplica, ni más ni menos porque este morfismo aquí no es suprayectivo, que era la condición, ¿verdad?, que teníamos que ver. Porque aquí sí pasa que X1 intersección X2 es afín, ¿verdad? ¿Quién es X1 intersección X2? Pues es el dp, ¿no? Y ese dp, por supuesto que es afín. Entonces, la única condición que me bastaría, o que me restaría para ver, como para tratar de utilizar el criterio 3, es ver que este morfismo es suprayectivo. Pero les digo, no, pues es que este morfismo no es suprayectivo. Entonces, para eso me tendrían que decir quiénes son estos anillos que están aquí involucrados. Entonces, a ver, les pregunto, ¿quién es OX de X1? ¿Es de Z? Pues es Z, ¿verdad? ¿Y de OX de X2? También. Pues es Z. Entonces, Z tensor Z sobre Z, entonces, ¿esto quién me va a dar? El producto tensorial, ¿quién es? Pues Z. Pues Z, ¿no? Y ahora, ¿quién es OX de X1 intersección X2? Y la localización de Z ampero. O sea, X1 intersección X2, ¿quién es? Es dp, ¿no? Y entonces, ¿quién es el anillo que le corresponde a dp? Ahora sí, Andrés. Y la localización de Z ampero. Es la localización de ZP, o lo que en otras palabras es investigue P. Y entonces, lo que yo estoy teniendo, es por un lado Z, y el otro lado estoy teniendo Z localizado en P. Y lo que se han de convencer es que este morfismo es ni más ni menos la inclusión, por eso lo pongo así como contenido. Entonces, el morfismo resultante aquí es la inclusión de Z en Z localizado en P, que por supuesto no es proyectivo. Entonces, la imagen, de hecho, es Z, y no es proyectivo. Entonces, esto no demuestra, porque son equivalentes, ¿no? Esto demostraría, por ejemplo, que no es separado, ¿no? Formalmente. Aunque ustedes lo pueden ver con el argumento de la diagonal, también pueden ver que la diagonal no es separada, pero por el criterio que yo tengo, que es una equivalencia, entonces esto demostraría que no es separado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Sí? Entonces, ¿sí les queda claro? Ok, entonces lo que restaría es hacer la demostración de la proposición que está aquí. Pensé que no. Entonces, a ver, se cabe aquí la demostración. De hecho, la demostración es chiquitita, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se las dejo pensar mejor? O sea, en realidad es muy fácil. Hay que aplicar la definición de separado para ver que estos son abiertos, ¿no? Para cada par de abiertos de X, la intersección es afín y el homomorfismo canónico es sobre. Y por supuesto utilizar pues, lo que ya habíamos visto anteriormente, que era este corolario, ¿no? Entonces es cerrado si la diagonal, es separado si la diagonal es separada, y la proposición, ¿no?, que el morfismo de esquemas afines, todos los morfismos de esquemas afines son separados. Entonces, si yo utilizo eso, esto es realmente fácil porque en particular U y B son afines, ¿no? Y la otra condición es que, bueno, U intersección, o sea, no es condición, sino que yo tengo que ver que U intersección B es afín. Y si X es separado, entonces, para cualquier par de abiertos U y B afines, la intersección es afín y el homomorfismo es suprayectivo. Entonces, una dirección es inmediata. Y a lo mejor el problema es el regreso, pero utilizando que 1 implica 2, que 2 implica 3, eso es fácil, y luego posiblemente la parte más interesante es ver que 3 implica 1, pero tampoco es tan difícil, dado que los U y J forman una cubierta, y me bastaría ver que yo tengo, o el ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio que yo les dejé ahí, ese básicamente me estaría diciendo que aquí se separa, ¿no? Porque estoy teniendo morfismos que cubren, bueno, casi. O sea, sí tengo que hacer un detallito.
Pero a ver, se me hace que esto se los voy a dejar como ejercicio. Son 2 líneas, ¿no? Debe salir así más o menos en 2 líneas. Y bueno, por hoy se me hace que vamos a terminar la clase aquí para que no... No sé si, dado que nos queda poquito tiempo, puedo aprovechar para preguntar una duda de redacción de un ejercicio de la tarea. Claro, por supuesto. Es de la sección de cambio de base. Por cierto, se me olvidó decirles que tienen que revisar el libro, en la página de King Louis del libro, tiene una sección de fe de ratas. Ah. Y entonces, ahí tiene todas las detallitos que luego se le van en la enunciado de los ejercicios, sobre todo porque esta versión del libro es vieja, entonces vale la pena que vayan a la página de King Louis a ver la fe de ratas, ¿no? Del libro. Entonces, por ahí hay detallitos que están mal. Sí, porque a lo mejor por ahí va lo que son typos, me ayuda. La mayoría de los errores que tiene este libro son typos, o sea, que escribe detallitos que no son realmente errores, o que le falta poner o escribir o clarificar, o que redacta mejor el problema para que sea más claro. Pero entonces vamos a ver, ¿qué ejercicio es? ¿Qué ejercicio es? Perdón, el 1.2. El 1.2. Está en la página 86 del PDF. Dice, sea f de x a y en un morfismo de esquemas. Entonces, para cada esquema t, sea f de t, de x de t a y de t, denota la aplicación definida por ft de g con la composición. Muestra que f de t es biyectivo para cada t, si solamente si f es un isomorfismo. Usa la identidad de morfismos. Sí, mi duda es que, por ejemplo, a lo que recuerdo del x de t, lo usamos para denotar las secciones de x correspondientes con t. Morfismos que van del espectro de t a x. Ajá, por lo que, para empezar, o sea, no sé si desde el principio estamos considerando a x y y como t esquemas, aunque no lo diga. No. Y luego, pues, las secciones serían los morfismos que van de x a t, tales que, de t a x, tales que cuando lo junto con el estructural que va de x a t me da la identidad. Pero entonces, cuando dice que muestra que, y el f de t, la función es nada más agarrar una sección y componerla con la f. Pero como que mi duda es, entonces, si dice que f de t es biyectivo para todo t, estoy diciendo como que para todos los esquemas t, estoy pensando a x y y como t esquemas. No. Es que justo nosotros alargamos esa definición. La primera definición de puntos S racionales era para ese esquema. Y luego nos olvidamos de eso. Y dijimos, bueno, usan, por ejemplo, X, Y, T, S esquemas. Y ahora voy a definir los puntos X, T racionales. O sea, X no tiene que ser un T esquema, pero sí tiene que ser un S esquema, por ejemplo. Y nada más que eso se cumple siempre, porque como les digo, todos los esquemas son S esquemas. Entonces, X de T simplemente son los morfismos de esquemas que van de T a X. Los morfismos de esquemas que van de T a X, que tendría que conmutar con el morfismo estructural si estás en la categoría de S esquemas, por ejemplo. Si no estás diciendo nada, entonces estás en la categoría de Z esquemas, que son todos los esquemas. Entonces tendría que conmutar como Z álgebras, cosa que siempre va a pasar. Pero entonces son los morfismos que van del espectro de T a X, ¿no? Del espectro de T a X. Y no necesito la condición de que sean T esquemas. Entonces, o sea, hicimos esa ampliación de la definición de puntos T racionales, ¿no? Ya. Y entonces aquí la definición está bien, f de t de g es la composición, ¿no? Es simplemente, ¿no? Yo tengo un morfismo de t a x y de x a y, entonces en la composición, entonces me queda un morfismo de t a y. Que es la ¿Esa ampliación la hicimos este semestre o el pasado? No, ahorita en esta sección. Ok, entonces tengo que revisarla más. En esta sección, sí. No me acuerdo si aquí o después, o sea, a lo mejor será que lo hicimos después, ya no sé, pero en este semestre definimos esos puntos. En todo caso es eso, o sea, no es nada misterioso. Entonces, son los morfismos del espectro de T, de T a X. Ok, sale. ¿Alguna otra duda? Con la tarea, había por ahí un detalle que había repetido el 1. ¿Qué ejercicio era, Edgar? No me acuerdo cuál, el 1.5, creo, 2 veces. Ajá, el 1.5. Y era el 1.5 y el 1.6, ¿no?
Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo fue que hicimos esto de tomar los tres esquemas así? Bueno, pues entonces si ya no hay dudas, pues entonces nos vemos el martes, ¿vale? Voy a subir ahora, creo que voy muy atrasado, no pude subir este fin de semana, tuve que viajar a la Ciudad de México, no pude subir los videos que me faltan, pero los hago en este fin de semana, ¿no? Y para que estén ahí todos los videos. Y si ya están las notas completas, no sé, alguien, Edgar, para que también suba las notas para que les sirvan para los ejercicios, no sé cómo vayan con las notas. Bueno, pues nos vemos el martes, ¿sale? Sale. Muchas gracias, profe. Vale, gracias a Hasta ustedes. luego, bonita tarde. Igualmente.